1 de septiembre, San Agustín de Magistro, capítulo 9. Bien, y ahí voy a compartir de nuevo. 31, número 31. Iñaki quería ser Agustín, pero nos falta Adeodato. Parece que no está el Adeodato de ayer, ¿o sí? Sí, estoy, profe. Ah, estás. Ya, me había preocupado que no está. Bien. ¿Quieres seguir siendo Adeodato? Siempre, profe. Ya. Tiene que estar Agustín también, pero ahora está acá. ¿Está San Agustín también? Ah, ya. Pero por el momento había otro voluntario para Agustín, así que vamos a, como no había participado todavía, vamos a dejarle la palabra a Iñaki. Bien. Escuchan de la sala, ¿no? ¿Se escucha? Ya, parte nomás entonces Iñaki. ¿Se escucha desde acá? Voy a mandar el toque. ¿Se escucha, profe? Sí, Sí, ya. sí, yo escucho. Voy a ponerlo como con este nivel de bueno. Aquí pues se ha establecido que nada se enseña sin signos y que debemos apreciar más que el conocimiento mismo que los signos por medio de los cuales conocemos. Aunque no todo lo que significa puede ser mejor que los signos. Así parece. ¿Recuerdas qué rodeos hemos ido dando para llegar a tan poca cosa? Porque desde que instalamos una pugna verbal entre nosotros y lo que hemos hecho durante mucho tiempo, hemos procurado encontrar estas tres cosas. Si no hay algo que pueda mostrarse sin signos, si hay algunos signos preferibles a los que significan y si el conocimiento de las cosas es mejor que los signos. Queda un cuarto punto que desearía comunicarse enseguida. Si crees que las hemos encontrado de tal modo que ya no te quepa duda. Yo ciertamente quisiera que, después de tantos rodeos y vueltas, hubiéramos llegado a una cosa cierta. Mas no sé de qué manera me apremia tu pregunta y me aparta del asentimiento. Me parece que, de no tener algo que objetar, no me hubieras preguntado esto. Y la misma complicación de las cosas me impide ver todo y responder seguro, pues temo que se oculte entre tanto velo algo que mi inteligencia sea incapaz de dilucidar. De buena gana escucho tu duda. Ella me muestra que tu temerario ánimo no es, que me muestra que tu ánimo no es temerario, lo que es mejor medio de conservar la paz. Quizás deberías acercarte más a donde está el micrófono, que se escucha un poco lejos. A ver, estoy al lado de... Sí, me siento mejor al lado. Voy para allá. Voy para allá. Ahora estoy más cerca del micrófono. ¿Se escucha mejor? Ahí sí, ahí sí. Ya. Vuelvo a empezar el... De buena gana escucho tu duda. Ella me muestra que tu ánimo no es temerario, lo que es mejor medio de conservar la paz. Pues lo más difícil no es perturbarse absolutamente cuando las convicciones que manteníamos con satisfacción se empiezan a debilitar, y como son arrancadas de nuestras manos en el calor de la disputa. Por lo cual, así como es justo ceder ante las razones bien consideradas y examinadas, así también es peligroso tener lo desconocido por conocido. Existe el temor de, como muchas veces viene a la tierra lo que presumimos había de permanecer con toda firmeza, vengamos a caer en tal aversión o miedo de la razón, que no demos fe ni verdad más, que no demos fe ni a la verdad más clara. Este pasaje es una reminiscencia de un famoso pasaje del Fedón, que aquí lo indiqué en la nota, donde en la mitad de la discusión Sócrates dice precisamente eso, ¿no? Que, claro, hay que estar como preparados para cambiar convicciones, ¿no? O no desanimarse si convicciones arraigadas empiezan a tambalear, y no caer en la trampa, ¿no? de caer en una aversión al logos, una aversión a la razón, ¿no? O sea, como que ya no, como ya un argumento no nos persuadió, o sea, o se demostró débil, entonces si ya le perdamos toda confianza a la razón, eso sería evidentemente muy perjudicial, ¿no? Porque no podríamos dar fe, ¿no? Ni a la verdad más clara.
Bien, sigue nomás. Pero, Ea, volvamos a tratar ahora más despacio si tu duda tiene algún fundamento. Y te pregunto, imagínate a uno que ignora la trampa de las aves, sí, está bien dicho, hecha con cañas y ligas. Se encuentra con un cazador provisto de sus armas, pero no cazando, sino andando, viéndolo, apresura el paso y admirándose cómo suele ocurrir. Piensa para sí qué significa aquel hombre con todas aquellas armas. El cazador, viéndolo, fijarse en sí, extiende las cañas por ostentación y, visto un pajarillo cerca, lo paraliza con la caña y el halcón lo que recoge. ¿No enseñaría al que miraba lo que deseaba saber, sin utilizar signo alguno, sino con la realidad misma? Me temo que aquí ocurra lo de la pregunta que es pasear, pues no veo que el cazador haya mostrado aquí el proceso todo de la caza. Pase de librarte de este cuidado, pues añado que si el espectador fuese tan inteligente que, de lo visto, conociese todo lo demás del arte de la caza, bastaría este ejemplo para demostrar que se puede instruir sin necesidad de signos a ciertos hombres en algunas cosas, aunque no en todas. También yo puedo añadir esto, pues si es uno bastante inteligente, con unos pocos pasos que se le muestre del paseo, llegará a conocer qué es el pasear. Yo te permito que lo hagas, y no te pongo nada, antes bien te voy a ayudar. Pues ves que ambos concluimos lo mismo. Y se puede enseñar ciertas cosas sin el empleo de signos y que es falso lo que poco antes nos parecía verdadero. Que nada hay en absoluto que pueda mostrarse sin signos. Ahora ya, después de estas, acuden a la mente no una ni dos, sino 1000 cosas que sin ningún signo pueden mostrarse por sí mismas. Sí. Me vine chao. ¿Cómo dudar? Te pregunto. Porque sin hablar de los innumerables espectáculos que los hombres representan en todos los teatros sin signos, más con la misma realidad, ¿acaso Dios y la naturaleza no exponen a nuestras miradas y muestran por sí mismo este sol y la luz que derrama y viste todas las cosas con su claridad? La luna y los demás astros, las tierras y los mares y las cosas innumerables que en ellos yacen, que en ellos nacen. ¿No es así? Espera, comentemos un poquito este último pasaje, porque aquí está diciendo que entonces hay algunas cosas que sin que nadie las muestre, se muestran por sí mismas, ¿no? Aquí ya está prescindiendo como del caso en que un hombre quiera mostrar cosas y habla como ya directamente de las cosas, ¿no? Entonces que podamos aprender de las cosas mismas sin entonces signos, que las cosas serían, se presentarían a nosotros en forma directa y por lo tanto no necesitaríamos signos. En este caso Dios y la naturaleza, ¿no? Exponen a nuestras miradas todas las cosas, el sol, todas las cosas creadas, la luna, los astros, las tierras, etc. Pero Eso es una esto, ilusión. Eso es una ilusión. ¿es una? Ilusión. ¿En qué sentido una ilusión? Porque para poder percibir esas cosas ya se tiene que conocerlas. Pero ¿en qué sentido? Porque ya se Porque tiene que... yo puedo ver estímulos visuales, pero saber que el sol es sol, saber que la nube es nube, eso es un concepto. Sí, es decir, Es decir, que lo que está diciendo Adeodato, como que si las cosas se mostraran, y Dios las mostrara en la naturaleza y ellas se mostraran solas, no es tan así. o sea, claro, aquí Dios, sí, se produce algo curioso porque está diciendo como que alguien, ¿no? Dios las muestra. En ese caso habría nuevamente alguien que las muestra, ¿no? Pero ¿cómo las muestra? Simplemente poniéndolas ahí, ese es el punto, claro. Si que las cosas sean inteligibles es lo mismo que se muestren a la mirada. Pareciera que aquí Agustín está admitiendo eso. Por eso el diálogo aquí es interesante porque no nos da como la respuesta definitiva, sino más bien lo que parece a primera vista. Claro, a primera vista parece que las cosas se muestran
solas, se muestran por sí mismas. O si es Dios que las muestra, si Dios está detrás de las cosas y entonces es Él que las muestra simplemente creándolas, se podría entender. O sea, como que están ahí para que nosotros las veamos y entonces eso bastaría para aprenderlas, ¿no? Entonces, pero veremos que no es tan directamente así, ¿no? Pero por ahora no vamos a anticipar a la respuesta porque viene un poquito después. Aunque no es en este diálogo la respuesta nunca es en parte viene, pero no es del todo clara, como que deja igual cuestiones abiertas, por eso creo que es interesante. Sigamos nomás, avancemos todavía un poquito. Mi idea sería terminar hoy con el de Marisol, vamos a ver si lo logramos. Sigue entonces, sigues Agustín. Pero si lo considera con más detención, no hallará tal vez nada que se aprenda por su propio signo. Cuando alguno me muestra un signo, si lo ignoro, ¿qué significa? No me puede enseñar nada, pero si lo sé, pero si lo sé. Pero si ¿Qué lo es la- sé, Pero se lo sé. Ahí. no, pero si lo No, sé, ¿qué es? ya, perdón. Pero se lo sé, ¿qué es lo que aprendo por el signo? La palabra no muestra lo que significa cuando leo. Y sus confianzas no fueron deterioradas. Copias. Copias no fueron deterioradas. Porque este nombre, para representa ciertos adornos de la cabeza. ¿Acaso al oírlo he aprendido qué es cabeza o qué es adorno? Lo que había conocido antes y no tuve conocimiento de ello al ser nombrado por otros, sino al ser visto por mí. En efecto, la primera vez que estas dos sílabas, caput, cabeza, hirieron mis oídos, ignoré tanto lo que significaba como al oír o leerlo, al leer por primera vez el nombre copia. Más al decir muchas veces cabeza, notando y advirtiendo cuando se decía, descubrí que este era el nombre de una cosa que la vista me había hecho conocer perfectamente. Antes de este descubrimiento, tal palabra era para mí solamente un sonido. Supe que era un signo cuando descubrí de qué cosa era el signo. Esta cosa, como he dicho, no la había aprendido significándoseme, sino viéndola yo. Así pues, más bien se aprende el signo una vez conocida la cosa que al revés. Claro, aquí se resume perfectamente como el punto central de toda esta primera parte, ¿no? O sea que el signo no me puede enseñar la cosa, porque el signo como tal, no, si ignoro lo que significa, no me puede enseñar nada, y ni siquiera sé que es un signo. O sea, podría saber en abstracto, sí, que se trata de un signo porque puedo captar de que la persona me está enseñando, tratando de enseñar algo. Pero en realidad con el signo, con el puro signo, no me puede enseñar nada. Y por otro lado, si ya conozco la cosa, entonces con el signo en realidad no estoy aprendiendo nada. Estoy más bien aprendiendo qué significa el signo, pero el significado ya lo sé. O sea, estoy aprendiendo la relación entre signo y significado, pero el significado ya lo sé. Entonces se aprende el signo una vez conocida la cosa, no al revés. Podemos saltar esto que sigue porque sigue diciendo lo mismo. Como ya he dicho, no es el signo que nos hace conocer la cosa, antes viene el conocimiento de la cosa, nos enseña el valor de la palabra. Bien. Y sigamos con el 11 entonces, donde ahí empieza a entrar como en la solución, como a partir del 11, como que la tercera parte del diálogo empieza a entrar como en la solución. El que habla es siempre, sigue hablando Agustín. Sigue entonces Agustín.
Hasta aquí han tenido valor las palabras, aun considerándolas mucho, nos incitan solamente a buscar los objetos, pero no los muestran para hacernoslos conocer. Quien me enseña algo es el que me presenta a mí, a mis ojos. O cualquier otro sentido del cuerpo, o también la inteligencia, lo que quiero conocer. Por ello, con las palabras no aprendemos sino palabras, mejor dicho, el sonido y el estrépito de ellas. Mejor el sonido y el estrépito de ellas. Porque si todo lo que no es signo no puede ser palabra, aunque haya habido una palabra, no sé, sin embargo, qué es palabra hasta saber qué significa. Por lo tanto, el conocimiento de las cosas por el que se perfecciona el conocimiento de las palabras. Oyendo palabras, ni palabras se aprenden, porque no aprendemos las palabras que conocemos y no podemos confesar haber aprendido las que conocemos, a no ser percibiendo significado, que nos vienen no por el hecho de oír las voces pronunciadas, sino por el conocimiento de las cosas que significan. Razón es muy verdadera y con mucha verdad se dice que nosotros cuando se articulan las palabras sabemos qué significa o no lo sabemos. Si lo primero, más que aprender, recordamos, y si no lo sabemos, ni siquiera recordamos, se nos incita a buscar su significado. ¿Sigo? Sí, sigue nomás. Y si dijese, aquí el adorno de la cabeza, cuyo nombre solamente por el sonido conocemos, no podemos conocerlos sino después de verlos. Y ni siquiera su nombre conocemos plenamente, sino después de conocerlos a ellos. Y lo que sabemos de los tres jóvenes, como vencieron al rey y las llamas con su fe y su piedad, que alabanza entornaron a Dios. Qué honrosas diferencias merecieron incluso de su enemigo. ¿No lo hemos acaso aprendido sino por palabras? Responderé, todo lo que estaba significado en aquellas palabras lo conocíamos antes, pues yo ya sabía que son tres jóvenes, que es un horno, el fuego, un rey, que finalmente se preservado del fuego y todo lo restante de aquellas palabras significan. Tal vez desconocidos son para mí Anaías, Azarías y Misael como para conocerlos. Como No, como aquellas cofias. con aquellas copias y nombres de nada me sirvieron ni pudieron servirme para conocerlos. Pero confieso que, más que saber, creo que todo lo que se lee en esta historia sucedió en aquel tiempo, del mismo modo que está escrito. Y lo Claro, observo, aquí hay que acentuar la palabra creo. O sea, más que saber, está haciendo la diferencia entre saber y creer, ¿no? Más que saber, creo que todo lo que se lee en esa historia sucedió en aquel tiempo del mismo modo que está escrito. O sea, evidentemente lo que yo sé son las nociones de lo que ese discurso está compuesto. Entonces sé que es un joven, sé que es el fuego, sé que es un rey, etcétera. Pero que estas personas efectivamente hicieran tal cosa, entrar en el horno porque el rey los condenó a muerte y después salvarse, que eso es la famosísima historia bíblica de los tres jóvenes deportados a Babilonia, que el rey los condenó a muerte y Dios los salvó del fuego, ¿no? Entonces, eso más que saberlo, lo creo. Claro, evidentemente el creer puede ser una forma de saber si es que el que me dice es digno de confianza. Pero es importantísima la distinción que él pone entre saber y creer, ¿no? O sea, saber para él se entiende con saber lo que directamente se sabe, no indirectamente por medio de una creencia. Lo otro también es un saber, pero un saber indirecto, y por lo tanto es un saber en un sentido, digamos, impropio. Bien, bueno, pero evidentemente es una escala importante para llegar al saber. Si no creéis, esta es la famosa cita de Isaías que él siempre repite, si no creéis, no entenderéis. O sea, hay que partir por la fe para después llegar al conocimiento, ¿no? Si no se parte por creer, no se avanza en el conocimiento. Sigue nomás. los autores a quienes damos fe no ignoran esta diferencia, pues dice un profeta, si no creéis, no entenderéis. Y no habría dicho esto si hubiera explicado que no había diferencia. Y pues creo que todo lo que entiendo, más no entiendo todo lo que creo. Y no por eso ignoro cuál útil escribir aún muchas cosas que no conozco. Por ejemplo, la historia de los tres jóvenes,
Por lo mismo, aunque no puedo conocer muchas cosas, sé cuánta utilidad puede sacarse de su creencia. Claro, ahora podría agregarse que esto vale tanto en un plan natural como en un plano sobrenatural. O sea, también en el conocimiento natural tengo que partir por creer. O sea, cuando soy niño y voy al colegio, tengo que partir por creerle al maestro. Si yo parto que no le creo a nadie, entonces obviamente no avanzo. No puedo avanzar en el conocimiento. Pero después tengo que empezar, evidentemente, a evaluar críticamente lo que dice el profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que dice el médico, lo que dice el que sabe más. Pero si no parto por creerle, no, evidentemente no avanzo. Digamos, si no voy al médico, no, es difícil que yo mismo progrese tanto en la medicina como para atenderme solo, ¿no? Tengo que partir por creerle al médico. Una vez que le creo, después, bueno, podré criticarlo después también, pero bueno, lo mismo pasa evidentemente con el conocimiento sobrenatural. O sea, tengo que partir por creerle a Dios que me revela algo, evidentemente haciendo el recorrido racional de ver si efectivamente la persona que está hablando habla en nombre de Dios, cuáles son sus credenciales, etcétera. Y de ahí hay una utilidad del creer. Y después pasaré a ver qué tan racional es esto, ¿no? Y para qué sirve y qué utilidad tiene, ¿no? Bueno, Agustín escribió, vale la pena aquí mencionar que Agustín escribió un libro completo sobre eso, que se llama De Utilitate Credendi, de la utilidad del creer. Vamos a ponerlo en la nota. Bien. Entonces, el creer, bueno, dicho muy en resumen, el creer es absolutamente necesario, pero evidentemente tiene que ser siempre distinguido, o sea, tiene que ser siempre puesta la distinción entre el creer y el saber, ¿no? Que son, uno es sobre la autoridad de alguien más y lo otro es tener como la visión intelectual directa de algo. Evidentemente en todas las ciencias que son propiamente empíricas, que necesitan un experimento, una visión de algo externo, siempre está mezclado este elemento del creer, ¿no? O sea, yo le creo a la gente que ha hecho el experimento. Claro que el experimento lo podría hacer yo, pero generalmente no lo hago. Generalmente le creo a quien ha hecho el experimento, a quien ha visto un cierto animal, a quien ha observado algo en el microscopio, etcétera, etcétera, y lo publica en un artículo científico que tiene credibilidad, ¿no? Que tiene una cierta, lo que se llama ahora como la acreditación, que está acreditado por alguna órgano en que yo confío. Bien. Bueno, y aquí viene, aquí sí entra como algún tipo de respuesta, de solución, ¿no? Entonces sigue el discurso aquí de Agustín. Ahora bien, comprendemos la multitud de cosas que penetran en nuestra inteligencia, no consultando la voz exterior que nos habla, sino consultando interiormente la verdad que reina en la mente. Las palabras, tal vez, nos mueven a consultar. Y esta verdad que es consultada y enseña, y que dice, habita en el hombre interior, es Cristo, la insondable virtud de Dios y su eterna sabiduría. Toda alma racional consulta esta sabiduría, mas ella se revela a cada alma tanto cuanto ésta es capaz de recibir, en proporción de su buena o mala voluntad. Y si alguna vez se engaña, no se debe achacar de la verdad consultada. No es defecto de esta luz exterior, el que los ojos del cuerpo tengan frecuentes ilusiones. Consultamos esta luz para que, en cuanto nosotros podamos verla, nos muestre las cosas visibles. Claro, entonces aquí empieza como a exponer la respuesta, y este es el primer texto, esto es anterior a las confesiones, es el primer texto en que de una manera clara argumenta la doctrina, la famosa doctrina de la iluminación, ¿no? Aquí está la iluminación. Comprendemos la multitud de cosas que penetran en nuestra inteligencia,
no consultando la voz exterior que nos habla, sino consultando interiormente la verdad que reina en la mente. O sea, es la verdad interior la que permite, en el fondo, que penetren en la mente las cosas. Entonces, claro, las cosas no pueden entrar por sí solas, como podría haber parecido en el diálogo anterior. No, claro que aquí hay como un poquito un salto, como ven, como que no se explica exactamente cómo pasa eso, ¿no? Pero se llega a la solución. Después él lo analizará con más detención. Pero aquí da como la solución de fondo, como el concepto de fondo. Hay en la mente una verdad que es interior, ¿no? Y entonces cuando las cosas entran en la mente, no entran, claro, en el sentido que entren las cosas de forma directa, ¿no? Lo que entra son las imágenes de las cosas que para poder transformarse en conceptos tienen que ser iluminados, ¿no? Por la verdad interior, que es en el fondo la misma sabiduría de Dios, ¿no? Es la sabiduría de Dios que ilumina el alma. ¿Cómo eso es exactamente? Aquí no es detallado, habrá que analizarlo más a fondo, pero se da la solución en términos generales. Pero bueno, aquí la sigue analizando un poquito más después en otras obras, la analizará mejor aún, pero aquí sigue dando un primer análisis de qué significa esto. Sigue nomás con el 2 entonces. Perdón, profesor, ¿Sí? ¿eso no tendría alguna relación con el párrafo ese que quedó pendiente arriba cuando él decía que Dios había creado todo y las cosas se mostraban por sí mismas? Porque se supone que Dios creó con el logos, creó con la palabra. Sí. Claro, tiene relación, solamente que él no la explicita. Por eso que es bueno que tú lo explicites, porque precisamente es el ejercicio que yo, que yo propongo en este diálogo, ¿no? Porque como que las cosas están dichas, pero no del todo. Entonces invitan como a completarlas, claro. A completarlas, obviamente, bueno, se puede completar con lo que él dice en otras partes, o con también lo que leímos el semestre pasado, ¿no? Entonces aquí tú podrías efectivamente hacer el ejercicio de completar lo que aquí dice, cuando dice que las cosas, cuando se dice que las cosas se muestran por sí mismas, o cuando se dice que Dios no expone a nuestras miradas y muestra por sí mismo este sol y la luz que derrama, etcétera, ¿no? Porque esto, repito, en un nivel ingenuo se puede interpretar, alguien podría interpretarlo, ¿no? Simplemente pensando que Dios crea las cosas y entonces al crearlas las pone delante de nuestra mirada, expone a nuestra mirada y entonces eso muestra por sí mismo. Aquí hay un equívoco en el mostrar, porque claro, uno puede decir que sí muestra al crearlas y al crear nuestros sentidos, ciertamente que muestra las cosas a nuestros sentidos, expone las cosas a nuestros sentidos. Pero evidentemente eso no es lo mismo que mostrar a nuestra inteligencia, ¿no? Para que se muestre a nuestra inteligencia, se necesita que Dios, además de mostrar las cosas a nuestros sentidos, la muestre El hombre interior. como la muestre al hombre interior, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que la muestre al hombre interior. Que sea concepto, que sea la noción. Claro, que sean, ¿cómo decirlo? Iluminadas, que sean estas cosas insertadas, ¿cómo decirlo? Encuadradas en el horizonte del concepto universal. En otras palabras, que la noción universal que es interior no se vaya a aplicar a estas cosas particulares. Porque si las cosas particulares no están organizadas en este horizonte como de universalidad, que nos permite conectar las cosas, que nos permite relacionar conceptualmente las cosas, entonces las cosas meramente sensibles quedarían meros puntos como de un rompecabezas sin conectar. Entonces no conoceríamos cosas. Sí tendríamos
sí tendríamos sensaciones visivas, tendríamos rayos de luz que entran por los ojos, etcétera, pero no construiríamos, no elaboraríamos, digamos, relaciones entre estos puntos. Entonces, en la mente no tendríamos diseños de las cosas, no tendríamos como los contornos de las cosas y por lo tanto no conoceríamos realmente las cosas. Serían meras sensaciones como esparcidas, ¿no? El hecho de ser organizadas en conceptos y por lo tanto en un discurso mental en que nosotros podamos narrar, como se llama decir ahora, ¿no? Como construir una narrativa, una narración de las cosas. Eso es porque tenemos en la mente los principios racionales, que son el reflejo del logos, que nos permite organizar eso que Dios organiza en la realidad física, ¿no? Esta organización que rige la realidad física no puede entrar meramente por los sentidos, ¿no? Sino necesita que sea como interpretada en la mente a la luz de un razonamiento interior. Entonces, lo que esencialmente metafísicamente es la realidad mental, no es algo distinto de la realidad física, si bien es algo que está detrás de la realidad física, de lo cual la realidad física depende. Pero no es lo mismo la realidad física a aquello de lo que depende la realidad física. No sé si me explico, eso es muy importante, no sé si queda claro este punto. O si alguien lo quiere resumir. Alguien que no sea Francisco, porque Francisco ya lo dijo, alguien más. O sea, profe, yo creo que, o sea, no sé si entiendo, porque parece mucho más simple de lo que, como, O que sea, las por un lado es simple, por otro lado es un punto muy difícil de meditar. Es fácil de decir, pero difícil de como captar en todo su peso. Pero intenta decirlo de nuevo para ver porque es importante volver a decirlo para ver si está claro. O sea, entiendo que antes estabas diciendo que las palabras solo pueden significar cosas si es con respecto a la señalación de la cosa misma. Y ahora que estás diciendo que el mundo mismo se nos muestra a nosotros, entonces, pero no entiendo a qué llega con eso. Se ¿Cómo no escucha mal. entendí esto último? Que hablaba de que Dios nos mostraba el mundo por sí mismo, como que nos enseña al existir el mundo mismo, ¿no? Claro, podría leerse ese parrafito pensando que Dios simplemente crea el mundo y entonces al mostrarlo a nuestra mirada física, nosotros aprendemos las cosas y el mundo. Entonces Él nos muestra el sol se levanta en la mañana y lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar naturaleza, ¿no? Pero el sol se muestra y nosotros aprendemos qué es el sol. No, ahí hay algo que falta, digamos, en esta reconstrucción que podríamos llamar ingenua, ¿no? Como prefilosófica, como que baste con ver el sol para aprender qué es el sol. Si a ustedes al hombre que no tiene idea de la filosofía le preguntan, bueno, ¿y cómo se aprende qué es el sol? Bueno, mirando el sol, como que mirando, o sea, les dice que mirándolo, ¿no? Entonces con el sentido de la vista, yo aprendo qué es el sol, ¿no? Esa es la respuesta como espontánea o ingenua, que aquí de alguna manera se reproduce cuando se dice que Dios nos muestra, ¿no? El sol, la luna, etcétera, a nuestras miradas. Cualquiera entiende que esa es la mirada física, que vemos el sol, ¿no? Y por supuesto que es así. No es que sea falso, que veamos el sol y que necesitemos verlo para aprender lo que es, ¿no? El punto es que además hace falta otra cosa que podemos dar por supuesto, pero que en la vida real, o sea, en el lenguaje ordinario, en el cotidiano, podemos darlo por supuesto, pero cuando hacemos el análisis filosófico, no lo podemos dar por supuesto, porque ese es precisamente el punto que desvela el elemento metafísico que hay detrás del conocer, ¿no?
¿Y cuál es este elemento metafísico? Que se necesita para entender y para entonces conocer la cosa y no solo ver. La luz. La luz, sí, pero quiero que no lo diga Francisco. Inteligencia, la lucha. ¿Dónde estaba el...? Va. Sí, aquí en el 11, en el 38. Empieza, después sigue. Pero quisiera que alguien me dijera entonces qué significa esta luz, ¿no? Porque la luz es una metáfora. Quizás Que, estoy recordando que evidentemente él distingue, de la luz exterior. Hay una luz física exterior que es distinta de esta luz, que evidentemente es otra luz, no la luz interior. Esta luz interior es una metáfora, ¿no? Entonces siempre es bueno aclarar metáfora de qué. profesor, ¿Mm? estoy recordando mal, pero creo que en las confesiones había como una relación entre la luz interna y la inteligencia, que era como la capacidad de Que era como la... la inteligencia, Sí, pero que la inteligencia es ¿qué cosa en esta metáfora? la luz interna, que nos permite como conocer como los No conceptos. exactamente, no, porque la inteligencia más bien indica la facultad subjetiva. O sea, yo tengo esta facultad subjetiva de entender qué es la inteligencia. Pero a Agustín le interesa recalcar que esta facultad subjetiva de entender, que llamamos inteligencia, necesita de un elemento objetivo para poder entender. Se necesita, digamos, la conexión entre el sujeto y el ser que no es el sujeto, que es, digamos, que es objetivo, que el sujeto capta objetivamente. Porque si tú dices, tenemos inteligencia, pero no explicas cuál es como el instrumento con el cual la inteligencia opera, entonces fácilmente se cae en lo que etiquetamos como subjetivismo. O sea, que en el fondo que el conocimiento no es más que una operación que hacemos nosotros y por lo tanto es algo subjetivo, es una operación mía. Para aclarar el problema del conocimiento hay que poner bien en evidencia el elemento objetivo con el cual la inteligencia opera. En este parágrafo, ¿cómo lo llama este elemento objetivo con el que la inteligencia opera? Con dos, en realidad lo llama con dos expresiones. Una es la luz y la otra, La verdad, la verdad, ¿no? Consultando interiormente la verdad que reina en la mente. Esto parece una frase poética, es una frase poética, se puede decir, pero detrás tiene una fuerte densidad metafísica, porque precisamente está distinguiendo la inteligencia subjetiva, el sujeto que consulta, ¿no? De la verdad que es consultada, que ella enseña. La verdad que me enseña es distinta al sujeto digamos, que aprende. Digamos, entonces la verdad muestra algo al sujeto inteligente en la interioridad que no viene evidentemente de los sentidos, solo puede ser mostrado interiormente. Pero mostrado interiormente, repito una vez más, no significa subjetivo. Mostrado interiormente significa que hay alguien que muestra, digamos, alguien que enseña y alguien que aprende, ¿no? Y el que enseña, evidentemente, solo puede ser la inconmutable virtud de Dios y su eterna sabiduría. Pero me gustaría precisar un poco más qué se entiende aquí con verdad, para que se entienda qué significa consultar interiormente la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se la podría definir? ¿Qué es esa verdad que yo consulto interiormente en la mente?
Porque la verdad es una palabra que se puede usar como en diferentes ángulos, en diferentes niveles, ¿no? Porque verdad puede ser, por ejemplo, una proposición verdadera, un ente sustancial verdadero. No, verdad se aplica a todo lo que es inteligible. Pero aquí, evidentemente, cuando él habla de verdad como tal, él hace la distinción, aquí hay que entender bien, para entender la terminología de Agustín, que él siempre hace distinción entre la verdad y lo verdadero, o las cosas verdaderas. Voy a ponerlo aquí en una notita para recordarlo. Eso lo explica bien en los soliloquios, al final del libro primero de los soliloquios. Es muy importante para entender este punto. Agustín distingue la verdad de lo verdadero o las cosas verdaderas. Lo verdadero o las cosas verdaderas son todas aquellas cosas sensibles o inteligibles que participan de la verdad. Por ejemplo, decimos que una proposición es verdadera. Decimos que un caballo es un verdadero caballo, ¿no? Entonces, todas estas cosas participan de la verdad, ¿no? Pero no son la verdad en sí. La verdad en sí es aquello que tiene que ser esencialmente verdadero, que por lo tanto no puede ser bajo ningún respecto erróneo. En otras palabras, es lo que es evidente a nuestra mente. ¿Y qué es lo que es evidente a nuestra mente? Esos principios racionales que son reflejo del logos. Claro, son los principios, espera, un paso de una vez. Primero son, claro, los principios racionales. O sea, los que Aristóteles llama los primeros principios. Con una precisión que para Agustín también es importante, que él también la toma de Platón, pero le da como un mayor resalto aún, con la salvedad que los principios racionales, ellos por el solo hecho de ser plurales, no son principios en el sentido más estricto de la palabra. Para que sean principios en el sentido más estricto de la palabra, ¿cómo tienen que ser? Singulares. ¿Ya? Tendría que ser uno. Tendría que ser uno solo, claro. El principio es uno solo. Cuando se dice los primeros principios, se usa una expresión impropia, ¿no? En el sentido estricto, el primer principio es uno solo. Y no es proposicional, porque una proposición igual es un compuesto. Cuando yo digo, digamos, A es igual a A, ¿no? Tengo una proposición. Tengo, a pesar de que aquí el sujeto es igual que el complemento, A es igual a A, ¿no? Pero aun siendo igual, es una proposición. Si yo quisiera decir solamente el principio en que está basado eso en el sentido estricto, tendría que decir solamente A. O sea, es una noción simple. Es como la primera noción de la mente, ¿no? Esta primera noción de la mente es lo que Agustín llama la verdad, en el sentido estricto de la palabra. Y bueno, dando un salto, porque después eso será discutido por siglos, pero digamos, es lo que en los siglos después, en que la filosofía alcanzará como su desarrollo sistemático, en la época como de oro de la escolástica, en el siglo XII, XIII, pero ya antes de eso, digamos, hay todo un desarrollo, sería imposible ver todas las etapas, digamos, pero en el fondo este A debe identificarse con lo que es el ser,
En el fondo es un símbolo, un icono mental, pero que indica siempre lo que los escolásticos llamaron el ente. Entendido ente como noción de ente, ¿eh? La noción del ente, que es igual en definitiva a la noción del ser, digamos, es la noción universal del ser. Es la idea del ser de la forma entonces más universal posible, que es aquel universal que es evidente a la mente y que es la base de los primeros principios. Entonces, sobre la base de este concepto primario, yo puedo decir que A es igual a A, que A es diferente de no A, y digamos lo que Aristóteles llama los primeros principios, en un sentido algo impropio, ¿no? Esto en el fondo es la luz, y esa es entonces el reflejo, como tú decías, el reflejo, ¿no?, de la inconmutable virtud de Dios y su eterna sabiduría. Ahora, en la frase, como yo lo dije, es distinto de cómo está escrito acá. Se fijan que este texto dice las cosas, pero necesitan, como las cosas necesitan ser precisadas, ser afinadas, ¿no? ¿Qué hay de diferencia entre lo que yo acabo de decir y lo que está escrito en el texto? No sé si se han fijado. Voy a repetir lo que dije. Yo dije, la verdad es el reflejo de la inconmutable virtud de Dios y de su eterna sabiduría. ¿Qué hay de diferente? Con respecto a lo que aquí literalmente está escrito, ¿eh? Que no habla de reflejo. Que no habla de reflejo. Claro, yo le agregué el reflejo. Y eso no es un detalle menor, ¿no? No es un detalle menor, porque ¿qué diferencia hay entre decir que esta verdad es la inconmutable virtud de Dios y su eterna sabiduría, o decir que esta verdad es el reflejo de la inconmutable virtud de Dios y de su eterna sabiduría? Hay una diferencia metafísica importante, ¿no? Que también será una discusión que durará muchos siglos y dará lugar como en el fondo a una bifurcación metafísica neta. Que la diferencia sería el principio, porque aquí lo que dice el párrafo está hablando del principio uno. Por eso usa la palabra Cristo. Sí, Pero cuando nosotros hablamos del reflejo, hablamos del entendimiento y hablamos de la articulación intelectual que nosotros nos hacemos con las cosas verdaderas, los entes verdaderos. Es el reflejo, es la virtualidad, la proyección del fantasma. o sea, el reflejo es algo distinto a la fuente última de la luz, ¿no? Si yo digo que en la mente nosotros pudiéramos consultar como directamente la fuente de la luz, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que en ese caso estaría diciendo, como lo dirá toda una tradición filosófica que se inspira también en eso, eso equivaldría a decir que Dios mismo está presente directamente al intelecto. Como Dios mismo sería como el primer objeto del intelecto. Y que todas las cosas nosotros las conocemos directamente en Dios. No, nosotros estamos a nivel de la reflexión. Claro, pero digo eso porque eso se interpretó así por toda una corriente, por toda una escuela, que parte, podríamos decir, de los neoplatónicos y llega al menos al siglo XIX, en algunos casos también más adelante. Pero de forma muy fuerte, seguramente llegó al menos hasta el siglo XIX, influyó mucho también en el... bueno, en corrientes digamos, de filosofía cristiana, pero también de la filosofía, por ejemplo, idealista.
el propio idealismo alemán es una declinación de esa forma de pensar, que digamos que al consultar la verdad que está en la mente, estoy consultando como la última realidad metafísica, ¿no? O sea, que no hay distinción entre entre la última realidad lógica y la última realidad metafísica. Si yo las identifico, estoy diciendo que estoy entonces teniendo a Dios mismo dentro del intelecto y que puedo consultar directamente en forma natural a Dios mismo, ¿no? Claro, porque al ser el principio tiene esa formulación que antes de que sea igual a A, es A. A es A, y por eso Dios dice, yo soy el que soy. Porque Claro, A, en el fondo sería lo mismo que decir que yo soy el que soy, ¿no? Es igual a decir A es igual a... no, sería igual a decir A es A, porque A no tiene igual, no tiene algo igual a ello. Es Pero que A, A es lo mismo que igual, A es igual a A. Sí, pues, porque estamos hablando del mismo ente, A y A. Pero No ¿cuál es es el como punto? A Que y A prima. ¿cuál es el punto? Que si tú dices que yo soy el que soy, es lo mismo que A es igual a A. no, yo lo que digo es que, que en vez de poner el signo igual, habría que poner un es. A es A, porque si yo digo A es igual a A, ya estoy diciendo que hay dos A. Bueno, pero ese es... Hay dos A que son iguales, A prima y A. Pero el signo igual también se puede definir como es. Sí, yo digo que Generalmente, es lo mismo. Podemos poner A es A. Y yo soy el que soy. Entonces, si A es A, después derivan los iguales, en la multiplicidad pueden haber igualdades. Pero primero tiene que haber un ser único. Claro. Pero ¿cuál es el punto? Que si yo digo que en mí yo percibo en forma directa el ser único, el ser primario, el ser que es metafísicamente primero, después no hay manera de distinguir el sujeto humano del sujeto divino. Es decir, no, si yo digo que en mí, si yo digo que en mí yo consulto directamente a Dios, después de ahí a decir que yo mismo soy Dios, el paso es prácticamente inevitable. Esta frase, tal cual como la escribí, yo soy el que soy, sería lo mismo a decir que A es A. No es casualidad que la dice Fichte al Exacto. comienzo, en el prólogo de la doctrina de la ciencia, Yo y no yo. que lo lleva al idealismo absoluto, ¿no? A decir que entonces toda la realidad depende del yo. Este yo que es el principio de la realidad, soy yo y al mismo tiempo es Dios, porque no hay otra, como no hay otra realidad con la que yo lo pueda contrastar, ¿no? No, él parece que habla del yo y el no yo. Claro, él dice el yo pone el no yo. Él saca de esta ecuación la fórmula que el yo pone el no yo. Que con otras palabras es lo mismo que decir que el yo crea el mundo. En otras palabras, que el yo es Dios. Yo soy Dios, es lo mismo. Sí, digamos, esta distinción entonces, en decir que cuando yo consulto la verdad, no consulto directamente a la sabiduría divina porque hay una distancia entre el yo mío y la sabiduría divina, solo se puede solucionar admitiendo que hay un reflejo. O sea, que lo que yo puedo consultar en un nivel natural, sí es verdad que viene de la eterna sabiduría, pero no significa que se identifique con la eterna sabiduría. Es un instrumento, un algo que está en la mente que últimamente viene de la eterna sabiduría, pero que no es ella. O sea, es tan importante decir que viene de la eterna sabiduría como decir que se distingue de la eterna sabiduría. O sea, es como un hilo muy sutil, porque yo podría decir, no, ni es la eterna sabiduría, ni viene de la eterna sabiduría, podría rechazar eso, ¿no?
Profesor, ¿Sí? entonces, ¿qué es la verdad para San Agustín? ¿La verdad es Dios, o sea, la eterna sabiduría de Dios, o es la facultad o son las facultades lógicas que tenemos para poder entender las cosas? ¿Qué es la verdad en sí? Claro, hay que entender bien este punto precisamente. Buena la pregunta que tú haces, porque hay que entender bien que para Agustín ambas cosas pueden llamarse verdad, pero hay que entender que son verdad en un sentido diferente. Claro, se puede decir que Dios es la verdad, ¿no? Porque es el ser primariamente que existe y por lo tanto también el ser primariamente inteligible. Es la esencia inteligible primaria. Y entonces en ese sentido se puede decir que Dios es la verdad. Por eso el mismo Cristo dice, yo soy la verdad. No, lo dice en el sentido divino de la palabra. Al decir yo soy la verdad, está diciendo yo soy Dios. Pero también en otro sentido se puede entender la verdad como el reflejo de eso en la mente humana. Como la verdad en el sentido lógico, entonces sería el reflejo en la mente humana, que es el principio primero, la noción primaria de la razón, ¿no? Entonces ambas cosas, por eso como la palabra misma se puede tomar en dos niveles distintos, por eso mismo es tan importante distinguirla, distinguir el uso que se hace. Ahora, en este pasaje precisamente, esta distinción no está. La estamos agregando nosotros, ¿no? Por eso es importante entender que de Agustín, o sea, eso es un pasaje clásico que puede mostrar cómo Agustín puede funcionar como antepasado de dos escuelas que al final están en conflicto, porque uno puede inspirarse en este pasaje para decir, Agustín dice que efectivamente, ¿no? Lo que yo consulto en mi mente es la inconmutable virtud de Dios y su eterna sabiduría. Y podrían coleccionarse al menos 4 o 5 otros pasajes que dicen algo parecido, incluido uno de las confesiones que leímos. Pero después hay otros pasajes donde sí él, pensándolo mejor, o sea, hay un desarrollo. Entonces él, pensándolo mejor, introduce la distinción, ¿no? Y así él pasa a ser, como diríamos, el autor de la doctrina correcta, diríamos, ¿no? O sea, de la doctrina que efectivamente establece esta distinción, pero por la gran autoridad, ¿no?, que históricamente él tiene, no, digamos, no faltarán personas que, cuando un autor tiene muy gran autoridad, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde un poco de vista que el autor mismo cambió de idea y que puede tener un desarrollo. Como tiene tanta autoridad, se tiende a tomar cada cosa que dice de una manera absoluta, como si fuera algo, como si hubiera dicho solo eso, ¿no? Y cuando hay más de un pasaje, además, tú puedes armar un caso y decir, pero ¿cómo? Lo dice aquí, aquí, aquí. Entonces, claro, si es cierto, sería cierto, ¿no? Como lo que hacen con Marx. Exactamente, iba a decir eso. ¿Cómo? Con Marx pasa exactamente eso. Cualquier carta que él escribió a los 12 años parece ser una confirmación de una creencia en su teoría, muchas veces. Claro, claro, exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, lo mismo que, lo mismo que pasa con todos los, en parte lo mismo que pasa con la misma Biblia, que también, aún siendo considerada infalible, a diferencia de un texto, evidentemente, de un autor meramente humano, nunca puede ser tomado un pasaje como aisladamente y pensar que ahí está todo, porque si no, claro, si se pierde de vista el conjunto, también se pueden decir muchas barbaridades. O sea, incluso si un texto es infalible, yo creo que la Biblia es infalible. Aún así, si tomo un pasaje y lo aíslo, digamos, por sí solo, entonces es fácil que diga cosas equivocadas, porque tiene que ser, digamos, las palabras vistas, digamos, en un discurso, no pueden ser aislados, ¿no?, los diferentes pasajes. Ahora, en el caso de los autores humanos, es claro que ellos llegaron a ser lo que fueron precisamente por un desarrollo. Entonces hay que ver cuál es este desarrollo y después ver si una postura, digamos, se justifica o no en base al autor.
Ahora, obviamente que en un autor humano también puede pasar al revés, o sea, que primero entendió bien y después pasó después pasó a equivocarse. No, podría pasar perfectamente también eso. Entonces podría ser que en un pasaje juvenil hubiera escrito algo verdadero y después hubiera, digamos, pasado a confundirse. Profesor, pasa entonces de que el que nosotros estemos, por decirlo de una manera, del lado de la reflexión, es lo que también nos permite tener una historicidad y equivocarnos y tener libre albedrío y tener que a veces damos con la verdad y a veces nos equivocamos y a veces tenemos todo una historia por delante, por decirlo. Como que podemos... Claro. El hecho que se trate de un reflejo de la eterna sabiduría y no de la eterna sabiduría vista en forma directa, tiene toda una serie de consecuencias, claro, en metafísicas. La primera es que nos podamos distinguir metafísicamente de Dios. Y al poder distinguirnos de Dios, podemos entonces, claro, tener libre albedrío, tener ignorancia, tener error, y entonces tener que elaborar como métodos para efectivamente acercarnos a la verdad. Necesitamos un método. Claro, la verdad no se nos muestra de una manera directa, sino que lo que se muestra de manera directa son solamente los principios, pero después hay que ir a utilizar los principios y entonces ahí cabe el error y también cabe evidentemente el libre albedrío, porque el libre albedrío también actúa al nivel del propio intelecto, ¿no? O sea, claro, hay un libre albedrío que afecta a las acciones directamente, pero hay un libre albedrío que afecta a la investigación. Yo libremente voy orientando mi investigación y eso también cambia entonces según el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío puede llevarme a tomar opciones malas intelectualmente, ¿no? Por ejemplo, puedo a priori descartar una cierta fuente. No puedo decir, no, yo de este no quiero aprender, ¿no? Como a priori, ¿no? Y entonces por una contingencia, por un sentimiento, por una enemistad contingente, etcétera, ¿no? Entonces puedo tomar opciones que no son racionales, pero porque tengo libre albedrío de elegir, por ejemplo, las diferentes autoridades, los diferentes maestros, etcétera. Bien. Bueno, aquí yo creo que tenemos todavía unos minutos, aquí sigue un poquito la explicación, analiza un poquito más, así que yo creo que vale la pena leer también al menos el 12 y el 13, creo que son muy importantes. Sigamos con el 12. ¿Quién va a ser Agustín? Sigue Agustín. Ya. Ya, Francisco, es tu rol. Ya. El cambio de lados. Ya, digamos. Dale. ¿Cuándo me va a tocar hablar a mí? Así es, Agustín, toda la razón. Como una línea. Exactamente. Por Dios que tienes razón. Me escondí. Me entendí. No, habla más. ¿Ah, no? No. No. Ya. Vamos, 12 entonces. 12, sí. Punto 39. Si nosotros consultamos la luz para juzgar de los colores y para juzgar las demás cosas que percibimos por los sentidos, consultamos los elementos de este mundo y los cuerpos que sentimos, y los mismos sentidos de los que se sirve la mente como intérpretes para conocer tales cosas, e igualmente para juzgar de las cosas intelectuales, consultamos por medio de la razón la verdad interior. ¿Cómo puede decirse que aprendemos en las palabras algo más que el sonido
que hiere los oídos o que golpea los oídos, pues todo lo que percibimos, lo percibimos o con los sentidos del cuerpo o con la mente. A lo primero llamamos sensible, a lo segundo inteligible, o para hablar según el estilo de nuestros autores, a aquello llamamos carnal, a esto espiritual. Si se nos pregunta sobre lo sensible, respondemos lo que sentimos si lo tenemos presente, como si se nos pregunta al estar mirando la luna nueva, ¿cómo es? ¿Y dónde está? El que pregunta si no la ve, cree a las palabras, y con frecuencia no cree más de ningún modo aprende si no es viendo lo que se dice, en lo cual aprende no por las palabras que sonaron, sino por las cosas y los sentidos, pues las mismas palabras que sonaron para él, que no veía, suenan para el que ve. Más cuando se nos pregunta, no de lo que sentimos presente, sino de aquello que alguna vez hemos sentido, expresamos no ya en las cosas mismas, sino las imágenes, impresas por ellas y grabadas en la memoria. En verdad, no sé cómo a esto lo llamamos verdadero, puesto que debemos ser falso, a no ser porque narramos que lo hemos visto y sentido, no ya lo vemos y sentimos. Así llevamos esas imágenes en el interior de la memoria como testimonio de las cosas sentidas y contemplando con recta intención esas imágenes con nuestra mente, no mentimos cuando hablamos, antes bien nos sirven de testimonio. El que escucha, si las sintió y presenció, mis palabras no le enseñan nada, sino que él reconoce la verdad por las imágenes que lleva consigo mismo. Pero si no las ha sentido, ¿quién no verá que él, más que aprender, da fe a las palabras? Cuando se trata de lo que captamos con la mente, es decir, con el entendimiento y la razón, hablamos de lo que vemos presente en la luz interior de la verdad, con que está iluminado y de que goza el llamado hombre interior. Pero entonces también el que nos oye, si él mismo ve con una mirada simple y secreta esas cosas, conoce lo que yo digo en virtud de su contemplación, no por mis palabras. Luego ni a este que ve cosas verdaderas le enseño yo algo diciéndole la verdad, pues aprende no por mis palabras, sino por las mismas cosas que Dios le muestra interiormente. Por lo tanto, si se le preguntase sobre estas cosas, también él podría responder. Y hay nada más absurdo que pensar que le enseño con mi locución, cuando podía preguntar. Y hay nada más absurdo que pensar que le enseño con mi locución, cuando podía preguntando exponer las mismas cosas antes que yo hablase. Lo que sucede muchas veces es que interrogado niegue alguna cosa y se vea obligado con otras preguntas a confesarlo. Esto es por la debilidad de su mirada, que no puede consultar a aquella luz sobre todo el asunto. Se le advierte que lo haga por partes, cuando se le pregunta sobre estas partes de que consta aquel conjunto que no podía ver de una vez. Si es llevado a término a base de preguntas, lo es no en virtud de palabras que enseñan, sino de palabras que van buscando la forma de hacerlo tan apto para aprender interiormente como el que le va haciendo las preguntas. Como si yo te preguntase si no hay nada que pueda enseñarse con palabras, que es lo que tratamos. Y a ti, no pudiendo verlo todo, te pareciese un absurdo a primera vista. Fue preciso preguntarte, según tu capacidad, para oír interiormente a aquel maestro y decir, yo, ¿de dónde has aprendido lo que confiesas ser verdadero al hablar yo? Y estás cierto de ello, y confirmas lo que conoces. Responderás tal vez que yo te lo había enseñado. Entonces yo añadiré, ¿acaso si te dijese que he visto volar a un hombre, estarías tan cierto de mis palabras como si oyeses
que los hombres sabios son mejores que los necios? Dirás ciertamente que no, y responderás que no crees lo primero, o aunque lo creas, lo ignoras, pero que esto último lo sabes certísimamente. De aquí ya entenderás sin duda que por mis palabras no has aprendido nada, ni en aquello que ignorabas afirmándotelo yo, ni en esto que sabías muy bien, puesto que si te pregunto por cada una de esas cosas en particular, jurarías que desconocías la primera y que la segunda te era conocida. Más entonces reconocerías plenamente todo aquello que habías negado una vez que conocieses ser claras y ciertas las partes de que ella se compone. En cuanto a todas las cosas que decimos, o el oyente ignora, si ellas son verdaderas, no ignora que son falsas, o sabe que son verdaderas. En la primera hipótesis, cree, opina o duda. En la segunda, contradice y niega. En la tercera, confirma. Por tanto, nunca aprende. Porque están convencidos de no haber aprendido nada por nuestras palabras, tanto el que ignora la cosa después que he hablado como el que conoce, que ha oído cosas falsas, como el que preguntando podría decir lo mismo que se ha dicho. Sí. ¿Qué es importante acá entonces? Parece que está haciendo ver de que es posible. Espera, no, prefiero que lo diga alguien más, porque tú ya has hablado mucho. Voy a aprovechar de ir al baño. ¿No está dando como criterios para la creencia en general? O sea, el maestro puede decir muchas cosas, pero finalmente no le creemos todo, sino con alguna confirmación que tenemos ya. Como si es... O sea, claro, sí, repite ese tema que es importante, que siempre hay que distinguir el saber del creer, ¿no? Entonces, claro, si el maestro me dice que un hombre vuela, yo puedo creerlo o no creerlo, pero es distinto de saberlo, ¿no? Entonces siempre hay que mantener esa distinción. Pero aquí, como lo principal de esta página que leímos ahora es una distinción que hace entre las diferentes entidades que conocemos, ¿no? O sea, habla de las cosas, primero habla de las cosas que percibimos con los sentidos. Si nosotros consultamos la luz, aquí cuidado, porque aquí cuando dice, si nosotros consultamos la luz para juzgar de los colores, ¿a qué luz se refiere? ¿A la luz física o a la luz interior? Física en este caso. No, ¿No? Pero sí lo de los no, colores. ahí está la trampa, porque uno como ve los colores piensa que está hablando de la luz física. Claro, pero el punto aquí, la palabra clave es que no estamos simplemente viendo los colores, estamos juzgando de los colores. Juzgar de los colores significa, por ejemplo, decir que esta silla roja tiene una tonalidad de rojo diferente a la silla del lado. Son dos tonalidades diferentes de rojo. Cuando yo comparo los colores de dos sillas, no estoy simplemente percibiendo algo pasivamente, estoy juzgando. Estoy juzgando. Aquí la palabra clave es juzgar. Todo lo que es juicio no es de los sentidos. Por lo tanto, no se sirve de la luz física. Claro que yo necesito de la luz física y de los sentidos como de instrumentos, podríamos decir, como de intérprete o como de instrumento, ¿no? Pero para juzgar de las cosas intelectuales consultamos por medio de la razón la verdad interior. No sé si está claro. O sea que para poder entender las cosas sensibles, igual tenemos que consultar la verdad inteligible.
¿no? Claro, igual tenemos que consultar la verdad inteligible. Claro, no, sí, no lo dice, digamos, este texto es raro porque, claro, tiene algunas cosas donde es perfectamente claro y otras que quedan como ambiguas, ¿no? Por ejemplo, dice, consultamos los elementos de este mundo y los cuerpos que sentimos y los mismos sentidos. O sea, también hay una consulta de las cosas físicas, ¿no? Por medio de los sentidos. Pero da la impresión que en un mismo plano, porque dice igualmente consultamos, ¿no?, la verdad interior para juzgar de las cosas intelectuales, ¿no? Claro, pareciera que para conocer las cosas externas consultamos los sentidos. Y después para conocer las cosas interiores consultamos la verdad interior. Pareciera que se da este doble como plano, ¿no? Pero en realidad también para juzgar de las cosas exteriores, y él eso lo explica en muchas partes, para juzgar de las cosas exteriores necesitamos la luz interior, porque si no, no podríamos juzgar de ellas, ¿no? Entonces, claro, es muy distinto percibir, o sea, la percepción sensible del juicio. Pero ves que la ambigüedad es tal que tú lo interpretaste en este caso y efectivamente puede dar lugar a ese equívoco. Ahora, si uno lo compara con otros pasajes, claro, hay otros pasajes donde él dice claramente que el juicio, ¿no?, es diferente a la sensación, pero no es algo que él, diríamos, sabía por ciencia infusa, lo tuvo que aprender a través de errores, también expresiones ambiguas. Y aquí en este diálogo yo creo que se ve claramente como el punto como de paso, ¿no? Como que está entendiendo eso, pero no lo expresa con la máxima claridad. Sigue como esta ambigüedad de decir, bueno, para juzgar, aquí, bueno, tú podrías rebatirme que aquí usa también juzgar, ¿ves? El texto es ambiguo, ¿no? Para juzgar las demás cosas que percibimos con los sentidos, consultamos los elementos de este mundo. Claro, lo que dice acá podría darte la razón a ti, que efectivamente aquí está hablando de la luz física, ¿no? Claro, sí, podría ser, ¿eh? Claro, eso confirmaría que aquí en este texto no está tan clara la distinción, ¿no? Porque obviamente que la consultamos a la luz física y consultamos los elementos de ese mundo, pero más que lo consultamos, nos servimos o sea, son medios necesarios, ¿no? Cuando en cambio yo quiero comparar las cosas, conocer las cosas externas, tengo que siempre consultar la verdad interior. Entonces, aquí me estoy cambiando de idea. Estoy pensando que efectivamente aquí está hablando de la luz física, porque me lo dice el paralelismo con la frase siguiente. No, porque dice, consultamos los elementos de este mundo, ¿no? Como en paralelo con consultamos la luz. Pero ven que aquí se introduce una contradicción. ¿No? Consultamos la luz para juzgar. Esta frase se podría refutar utilizando otras páginas del propio Agustín. Se podría refutar Agustín con Agustín aquí. Pero, profesor, ¿qué palabra usa para juzgar en el original? Lo voy a Claro. revisar, pero yo creo que seguramente es judicare. A ver, 39. A ver, porque a lo mejor es una trampa del traductor. Voy a leerlo en el latín.
Quod siet de coloribus lucem, et de ceterisque per corpus sentimus, elementa uius mundi, e ademque corpora que sentimus, sensusque ipsos, quibus tamquam interpretibus. ¿Nos quema? Ah, ya. Entonces, no. Entonces, una trampa del traductor. Ven cómo hay que Ah. siempre, ven cómo hay que siempre desconfiar de las traducciones, ¿no? Porque uno, incluso sabiendo que las traducciones te engañan, se deja engañar, ¿ven? Aquí me dejé engañar por la traducción que no tiene el texto para nada juzgar, ¿ve? El texto, y entonces aquí hay que, uno de los casos en que hay que corregirlo. Claro, esa es una parte que yo no había corregido. Así que aprovechamos de corregirla ahora. Porque la palabra latina no es juzgar, es utitur. Per corpus senti. Si nosotros, Nos quenda mens utitud. claro, la palabra no es juzgar, sino que utilizar. Deis autem quae inteleguntur. La frase latina es larga, la voy a releer entera para que se entienda bien cuál es el verbo aquí. Quod siet de coloribus lucem, et de ceterisque per corpus sentimus, elementa uius mundi, e ademque corpora que sentimus, sensusque ipsos, quibus tamquam interpretibus, ad talia noscenda mens utitur. Ah, no, pero este utitur está traducido aquí, de los que se sirve la mente. Deis autem que Inteleguntur. intelleguntur interiorem veritatem ratione consulimus. Entonces no hay ningún juzgar ni ningún otro verbo, como que agregó el verbo aquí. Ah. Yo pensé que había otro verbo, pero no. Profe, estamos como... Estamos en la hora. No en la hora, ya nos pasamos de la hora como Nos por 10 minutos. pasamos, pero Valió voy a la hacer pena, pero... solamente esta corrección voy a hacer y ahí cerramos. Entonces, el juzgar es un total agregado del traductor. El texto dice simplemente de, o sea, acerca de los colores. Sí, Voy a ponerle otro color. Color azul. Claro, eso es muy importante porque si hablo del juzgar, evidentemente que ahí siempre Agustín cuando habla me parecía rarísimo, efectivamente. Por eso dice debe ser la luz inteligible, porque si no, y acerca de las demás cosas. Ya, perfecto, bien. Y con esta corrección terminamos porque ya es tarde. Entonces podemos terminar después la próxima vez de discutir este 12 y 13. Bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao, profe, nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, profe. Traduttore traditore. De verdad, ¿ves? Detener grabación.